El otro día pusieron, ¿dónde estaba hablando? Hola, doctor Campana. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Qué bueno. Ah, pues ya vi. Escuché que hicieron una foto, creo cuando era residente de tercer año. Continuando con el simposio casegástrico, ahora va a tocar el doctor Frank Young Tabuso el tema del rol de la laparoscopía. Gracias, por favor, doctor. Para que vengan. Iniciamos, por favor, la presentación. Ahí está, sí, sí. Los invitamos a pasar, por favor, el doctor está... Pueden pasar con su café, Tecito. no hay problema. No me lo vayan a tirar el café. Pero si no, Con más. más paso. Bien, para aquellos que no escucharon o no conocen todavía al doctor Frank Young, a continuación él va a desarrollar el tema del rol de la laparoscopía y estratificación del cáncer gástrico. Recibámoslos igual con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, llegué un poco tarde, no llegué a escuchar completamente la conferencia del doctor Vizcarra. Me han dado a mí el tema de hablar sobre la laparoscopía en la estatificación. Interesante porque normalmente siempre hablamos de estadiaje, pero la computadora siempre corrige y tiene razón. En la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia, no existe la palabra estadiaje, deberíamos utilizar el término de estatificación. Vamos a desarrollar el tema en una forma dinámica. Si alguien quiere interrumpirme o hacer un comentario, no hay ningún problema. Ok, la clasificación de las neoplasias gástricas debe siempre ser dada o estar hecha de acuerdo a cierto tipo de características, ¿no? Macroscópicas, histológicas. Hoy en día se incluyen también características moleculares de tipo celular y también del grado de invasión de la enfermedad. Es un esquema simplemente para que vean ustedes cáncer gástrico precoz o temprano y la famosa clasificación de Borman, que debemos siempre utilizarla. También es importante mencionar, antes de ir al tema directo, que el pronóstico de la enfermedad del cáncer gástrico, luego de una resección completa, resección quirúrgica completa, está directamente relacionado con el estadio en el que hemos encontrado al paciente, y básicamente por el compromiso de la serosa y por la presencia de metástasis ganglionares, ¿no? Son los factores pronósticos más importantes quizás. Recomendaciones para la estratificación o estadiaje del cáncer gástrico. Nosotros en el INEM, y creo que la mayor parte del mundo ya se ha puesto de acuerdo en que se debe utilizar la clasificación japonesa para cáncer temprano o precoz, utilizar la clasificación de Borman, definitivamente el TNM. En cuanto a la clasificación histológica, utilizar la clasificación de Lauren o de la OMS, grado de diferenciación celular y la localización de la lesión en el estómago, tercio superior, medio e inferior. Este último punto nosotros lo tomamos con mucho interés porque ahí escuchaba en la presentación anterior mucho de las guías, y hay que recordar que estas guías son hechas en los Estados Unidos, donde prácticamente el cáncer gástrico, no vamos a decir que no existe, pero no es un problema, y en la mayoría de los estudios confunden siempre el cáncer de la unión esófago-gástrica, que podríamos considerar el tipo 1, que es lo que más tienen ellos, como una enfermedad diferente al cáncer gástrico que normalmente vemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de estadiaje, ¿qué cosa hacemos? ¿Cuál tomar? Obviamente, endoscopía y biopsia, yo creo que nadie discute, eso es una necesidad. Radiografía de tórax, TEM de abdomen y pelvis. La
ultrasonido endoscópico, la laparoscopía y obviamente el estudio de la pieza operatoria. Ok, ¿cuál es el objetivo principal cuando nosotros vamos a hacer un estadiaje preoperatorio de un paciente con cáncer gástrico? O el estadiaje del paciente cuando recién lo vemos. Obviamente lo primero que queremos ver, y teniendo en cuenta que lo único que cura el cáncer gástrico es la cirugía radical hasta hoy en día, es establecer la operabilidad del tumor. Y lo que queremos definir es la detección de metástasis, básicamente hepáticas y peritoneales, y en un menor grado la posibilidad de metástasis a distancia diferente del hígado. Estos son 7.015 casos de cáncer gástrico en el INEN, y esta es la realidad, yo diría que de la mayoría de los países de América Latina y quizás en muchas partes del mundo, excepto los países como Japón, China, Corea. Vean ustedes en rojo que casi el 60% de los pacientes que nosotros evaluamos son estadios clínicos 4. Y también vean que quizás un 22% son estadios clínicos 3 y probablemente un 8% estadios clínicos 1 y solamente un 10% estadio clínico 2. Esta es la realidad. Y frente a eso es lo que tenemos que enfrentarnos y frente a esto es lo que tenemos que tomar decisiones. Y en cuanto a la operabilidad, vean ustedes, en estos 7.015 casos, 41% de los pacientes de entrada eran no operables y tan solo en 24% de los casos de estos 7.015 se pudo hacer una resección quirúrgica de tipo radical, es decir, una cirugía con intención curativa. Hay un casi 10% de cirugías de tipo derivativo, otro 10% básicamente de cirugías de tipo paliativas y un 17% de pacientes entre laparotomías y laparoscopías. Esto es igual, esta es la serie del doctor Eloy Ruiz, en donde ustedes pueden ver la resecabilidad y la irresecabilidad y la inoperabilidad de nuestros casos. Esto es en 2.600 pacientes prácticamente. La inoperabilidad, vean ustedes, estas fueron las razones por las cuales no operamos al paciente. Carcinomatosis en 29.2%, increíblemente, un 29% de pacientes rechazó el tratamiento quirúrgico. Enfermedad metastásica al hígado, 13.6%. Pacientes que llegaron en muy mal estado general, 10%. Ganglio supraclavicular, 8.6%. Y vean la baja incidencia de metástasis a distancia que tenemos en el hospital para cáncer gástrico, ¿no? Entonces, con este slide pretendo demostrarles que el problema principal en cáncer gástrico avanzado es la carcinomatosis y la metástasis hepática, ¿no? Y cuando hablamos ya de irresecabilidad, ¿por qué no se pudieron operar 1.693 pacientes? Vemos lo mismo. Carcinomatosis peritoneal, casi un 40%, infiltración de estructuras vecinas, es decir, T4 33.45, metástasis hepática 12.3 y la combinación de diseminación peritoneal y metástasis hepática 10.5%. Entonces, tenemos que un poquito estudiar las diversas formas de hacer el estadiaje. Tenemos la tomografía espiral multicorte, que yo creo que hoy en día es un recurso que todos los hospitales tienen y que los costos han disminuido, yo creo que dramáticamente. La sensibilidad y la especificidad para detectar metástasis hepáticas es bastante buena, 72 y 85, mayor de 85%. Es una buena herramienta para diferenciar entre T2 y T3 con una, diríamos, exactitud de 73%, y tiene una capacidad de diferenciar entre T1 y T2 y las lesiones más avanzadas T3, T4 de casi el 83%. En cuanto al
PET y la resonancia magnética son quizás un poquito más sensibles que el TEM y la ecografía, pero cuando uno ve los diversos estudios que hay, prospectivos, randomizados, que es lo que siempre nos gusta, terminan siendo herramientas que no son costo efectivas y que realmente no modifican en forma significativa el manejo del paciente ni el pronóstico del paciente. Entonces, a diferencia de las guías, nosotros consideramos que no es necesario en un paciente con cáncer gástrico hacerle un PET, ni mucho menos una resonancia magnética, excepto en aquellos pacientes específicos que hay algún tipo de duda. El ultrasonido endoscópico o la ecosonografía endoscópica, que es lo que traducen esas siglas, tiene una exactitud diagnóstica de 77% en la determinación correcta del estadio, sensibilidad y especificidad que ya se mencionaron, y ayudan mucho más que la tomografía en diferenciar lesiones T1, T2 de las T3 y T4. Tiene un problema, es operador dependiente y es un procedimiento hoy en día costoso aún. Entonces, es cierto que debe haber el método, y a diferencia de las guías, yo creo que este método debería hacerse solamente en aquellas lesiones en donde uno está planeando hacer un tratamiento quirúrgico conservador, o sea, lesiones tempranas, por una simple y sencilla razón. Las lesiones T3 y T4 no necesitan, primero son lesiones sumamente grandes, y la principal ventaja que tiene este método es podernos decir el grado de infiltración de la pared en el tumor. Hay que recordar que cuando uno habla de tratar de identificar las metástasis ganglionares en los carcinomas pobremente diferenciados o anillo de sello, un 30% de los pacientes van a tener adenopatías no detectables por ningún método. Entonces, al ser un método costoso, operador dependiente, realmente no es práctico aplicarlo en todos los pacientes. Probablemente aquellas lesiones T1 o en las T2 que uno quiere hacer cirugía laparoscópica o hacer algo más conservador en esos pacientes tenga un rol más importante del que tiene hasta el momento. Y vamos a la laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía diagnóstica es una cirugía que es mínimamente invasiva para el diagnóstico de enfermedad básicamente intraabdominal, y tiene la ventaja que permite hacer una inspección directa de grandes superficies, tanto del peritoneo parietal como el peritoneo visceral, y además facilita la toma de biopsias. En este esquema podemos ver, esto es lo que normalmente debe hacerse. Hay laparoscopías y laparoscopías. Obviamente estamos hablando de que lo ideal es utilizar equipos de laparoscopía de alta resolución, no limitarnos solamente a hacer el neumoperitoneo, introducir un trocar y meter la cámara y mirar. Como ustedes pueden ver, lo normal debe ser utilizar 3 trócares, y nos permite hacer lavados peritoneales para aspirar el líquido y después hacer una citología. Vamos a hablar un poco del pronóstico de esto. Nos permite hacer la inspección también de los ganglios paraórticos. Se puede entrar incluso a la transcavidad de los epiplones para evaluar si es que existe carcinomatosis, diríamos, posterior al estómago sobre la superficie o la cara anterior del páncreas. Un método que es bastante útil es hacer el ultrasonido intraoperatorio con una sonda especial que se introduce a través de los trócares, y lo que se está haciendo hoy en día es llenar el estómago con agua, con líquido, y hacer la ecografía intraoperatoria del órgano para tratar de evaluar la profundidad de la lesión en el estómago, y este método tiene casi la misma sensibilidad y especificidad que la ultrasonografía endoscópica. Y esto es lo que queremos ver: carcinomatosis, lesiones que rompen la suerosa del órgano y que infiltran, como ven ustedes,
la grasa del epiplon, metástasis hepática, ¿no? O enfermedad más extensa que compromete el hilio hepático. ¿Por qué hacer la laparoscopía diagnóstica en cáncer gástrico? Hay un número grande de pacientes que se presenta con enfermedad avanzada, como lo hemos visto en las cifras, y dentro de esta enfermedad avanzada tenemos muchos pacientes con enfermedad irresecable que no la podemos determinar con los estudios preoperatorios de un estadiaje convencional, y hoy en día existen múltiples estudios que han demostrado que la laparoscopía aumenta la detección de enfermedad metastásica, mientras se disminuye obviamente la morbilidad, mortalidad y el tiempo de estadía hospitalaria que se asocia a un procedimiento abierto, ¿no? A la laparotomía exploratoria. Y cuando hablamos hoy en día de todos estos protocolos de investigación que están habiendo sobre el tratamiento neoadyuvante, yo creo que es imperativo que todo paciente que va a entrar a un protocolo debe tener un estadiaje extenso, y dentro de este estadiaje debe tener una laparoscopía bien hecha, que haga que el estadiaje sea bastante más preciso. ¿A quiénes recomendamos nosotros? El doctor Campana lo mencionó hace un momento, hacerle laparoscopía a todo paciente con lesiones T3, T4, que son pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, y que se haya determinado esto con estudios radiológicos de alta calidad. Existe siempre algunas contraindicaciones para hacer laparoscopía. Son contraindicaciones, podríamos decirle, relativas o absolutas. Obviamente todo paciente que tiene una lesión obstructiva, que está sangrando o que está perforado y que de alguna manera necesita algún tratamiento quirúrgico paliativo, es un absurdo hacerles laparoscopía. Pacientes con enfermedad T1 y T2 no necesitan laparoscopía. La probabilidad de encontrar carcinomatosis o metástasis hepática en estos pacientes es muy pequeña. Y bueno, adherencias severas en la cavidad abdominal por un proceso quirúrgico anterior. Beneficios, hay varios, ya los hemos mencionado: identificar pacientes con enfermedad localmente avanzada, metástasis que no podían tratarse con quimioterapia neoadyuvante o paliativa en vez de resección quirúrgica, evita complicaciones, periodos menores de convalecencia, y permite además que el paciente inicie un tratamiento con quimioterapia mucho más rápido que aquel paciente que ha sido laparotomizado. Detecta enfermedad metastásica no sospechada entre un 13 y casi un 60% de pacientes con imágenes normales. Es un método bastante exacto, entre 90 y 100%. Evita una laparotomía hasta en un 40% de los casos. Vean ustedes la sensibilidad que tiene: 96% en detectar metástasis hepática, y si la comparamos con la tomografía, 52% que tiene esta, y 37% solamente de la ecografía. Tiene una mucho mejor sensibilidad en detectar la metástasis peritoneal, 69% versus 23% en ultrasonido o ecografía, y tan solo 8% de la tomografía. Y una de las cosas que conversaremos después es que el lavado peritoneal correlaciona con la extensión de la enfermedad. Vean ustedes que la citología del lavado peritoneal en lesiones T1, T2, 0% de las veces encuentra células, T3, T4, 10%, pero en aquellos pacientes que tienen metástasis peritoneal, 59% de los casos tienen una citología por laparoscopía positiva. El doctor Gross tiene una serie de 46 pacientes en donde ve enfermedad metastásica observada con laparoscopía en 27 de los 46 casos, o sea, el 57% de pacientes logra identificarlo. POSIC igual, demuestra una exactitud del 89% en la detección de diseminación peritoneal y 96% en metástasis hepática. Triplani, en 40 pacientes que eran considerados resecables por ecografía y tomografía, encontró durante la laparoscopía enfermedad metastásica en 13 y demostró que había enfermedad no resecable en 27.5% de los pacientes, y la exactitud del diagnóstico que tuvo es 92%. El doctor Lowy también, en una serie bastante reciente, 71 pacientes
con cáncer gástrico potencialmente resecable por tomografía. En 23% de los casos, la laparoscopía identificó enfermedad metastásica a distancia, y el doctor Estel, en el 2012, si no me equivoco, compara en forma prospectiva laparoscopía, ultrasonido y tomografía, y demuestra que hay detección de metástasis hepáticas, exactitud del 99% en la laparoscopía, versus un 76 y 79%. La sensibilidad es del 96% contra un 37 y 52%. Y en el caso de detectar carcinomatosis peritoneal, la exactitud fue del 94% para la laparoscopía, 84% para la ecografía, 81% para el TEM. En 21 pacientes M1, perdón, acá este número no está, en M1 en 100 pacientes, clínicamente, se demostró M0 sensibilidad del 69.7% para los T3 y 89.6% para tumores de T4. La laparoscopía en este estudio mostró una exactitud del 100% para detectar metástasis a distancia, y cuando se comparó el TNM se evidenció una exactitud del 72% comparado con 38% que solamente ofrece la ecografía y la tomografía. Estas son las referencias bibliográficas. Y esto es un trabajo que hicimos nosotros en 120 pacientes del instituto, que declaramos inoperabilidad de estos pacientes haciendo uso de la laparoscopía diagnóstica. Y vean, metástasis peritoneal, 95%, o sea, 80% de los pacientes eran inoperables por carcinomatosis, invasión de órganos vecinos, normalmente o generalmente el páncreas o colon, 12.5%, metástasis hepática 3.3%, metástasis hepática y peritoneal 2.5%, y por conglomerados ganglionares no resecables 2.5%. Entonces, nuevamente volvemos a ver, ¿no? El problema en cáncer gástrico es metástasis peritoneal, invasión de órganos y metástasis hepática. Esto es lo que hemos planteado nosotros en el hospital, en el INEM. Cáncer gástrico, se hace una evaluación. Si el paciente tiene obstrucción o hemorragia o está perforado, va a la laparotomía. Si el paciente es operable y es un T1 o T2, va directamente a resección. Si es inoperable, el paciente es derivado a ensayos clínicos o tratamientos de tipo paliativo. Si es operable, T3, T4, se realiza una laparoscopía y se toma la decisión de si es resecable o irresecable. Si el paciente es resecable, el paciente va a resección, y si es irresecable, el paciente va otra vez a ensayos clínicos o a tratamientos paliativos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la laparoscopía? Obviamente, los asociados a la anestesia y al procedimiento. Tiene un riesgo también de falsos negativos. A veces puede demorar el tratamiento definitivo. En algunos pacientes, quizás en un, diría yo, 40-50% de los casos, si es que no elegimos bien al paciente para hacer la laparoscopía, estamos teniendo costos innecesarios, y aún se discute algunos potenciales efectos oncológicos adversos al procedimiento, que yo creo que con el tiempo y con más estudios va a quedar demostrado que esto no es cierto. El siguiente punto que me gustaría tocar es implicaciones clínicas de la laparoscopía de estadiaje y protocolos diagnósticos y terapéuticos. Esto es importante. Yo creo que las charlas que vamos a seguir escuchando van orientadas mucho a esto. Lo he resaltado en rojo, y lo debía haber puesto primero. Era cirugía. Es el único tratamiento curativo y es el tratamiento hoy en día de elección en cáncer gástrico. Es lo único que le ofrece curabilidad al paciente. Pero, desgraciadamente, la resección curativa solamente se puede dar en menos del 60% de los pacientes. Y es verdad que los cirujanos, con todo lo que hemos avanzado y aprendido, hemos llegado ya a un límite en cuanto a tasas de curación y sobrevidas a largo plazo. Y entonces entran los protocolos de adyuvancia y neoadyuvancia, que deben ser estrictamente dependientes de una selección adecuada del paciente, y esto se da con una estratificación adecuada de la extensión tumoral,
el estatus ganglionar y la metástasis a distancia. Es diferente llevar a un paciente que tiene una lesión T4 irresecable con metástasis ganglionar a un tratamiento de estos, a llevar a un paciente que es un T3 o T2 con carcinomatosis peritoneal a un tratamiento o ensayo clínico. Los resultados probablemente sean muy diferentes. Esta es la sobrevida que tenemos en el hospital. Y esto es un poco para que se den cuenta lo que realmente ocurre y no son cifras de los Estados Unidos ni de Italia, son cifras de lo que ocurre en el Perú. Y se ha demostrado, y lo seguimos viendo, que cuando a un paciente con cáncer gástrico se le hace una gastrectomía D2, por lo menos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y en otros hospitales especializados del Perú, las tasas de sobrevida 5 años para estadio 1A, 86%, 1B, 79%, estadio clínico 2, 60%, el 3A, 46%, 3B, 33%, e incluso los estadios clínicos 4 tienen una sobrevida 5 años de 14.3%. ¿Qué significa esto? Que incluso pacientes con enfermedades muy avanzadas tienen un chance de curación con tratamiento quirúrgico. Esto es lo que está hoy en día en discusión y se ha retomado, citología peritoneal. Cuando yo era residente, abríamos el abdomen, echábamos cloruro de sodio, 200 centímetros cúbicos, lo aspirábamos y eso iba a patología, y cuando venía la pieza operatoria con todos los valores y todas las cuestiones, venía citología peritoneal positiva y negativa, y no sabíamos cuál era la importancia de esto. Se dejó de hacer y hoy en día con la laparoscopía se está volviendo a estudiar. Hay algunos estudios que ya han demostrado sus ventajas. Vean ustedes, T1, T2, M0, citologías todas negativas. T3, T4, inclusive en M0, 10% van a tener citología positiva. Y todos aquellos pacientes que tienen metástasis o realmente carcinomatosis incluso oculta, casi 60% de los pacientes van a tener citología positiva. En 88 pacientes, 11 tuvieron citología positiva y la sobrevida media no fue de más de 122 días. Hay un solo paciente que llegó a vivir 1 año. Cuando la citología es negativa en pacientes con lesiones avanzadas, la sobrevida media es de 378 días. Lo que se está tratando de demostrar es que la citología peritoneal sí tiene un rol pronóstico y puede ayudar en forma importante a tomar decisiones de tratamiento. La modificación de la estratificación convencional trae como consecuencia definitivamente cambios en las estrategias de tratamiento. Y cuando se hace la laparoscopía, vean ustedes, 91 pacientes M0 en forma convencional, con la laparoscopía, el T y el M se modificó en 58.2%. El M a M1 en 13% de los pacientes. El T aumentó, es decir, si eran T3 pasaron a T4 en 32%. El T también disminuyó en 13.1%. Pero no hubo ninguna diferencia en 54% de los pacientes, y sí se modificó una estrategia terapéutica en 53.8% de los casos. Y el otro punto que tocaba hablar era sobre la revisión laparoscópica. Básicamente el rol aquí es establecer una respuesta del tumor luego del tratamiento neoadyuvante, y los objetivos primarios son igual: aumentar las tasas de resección y la posibilidad de incrementar la sobrevida. Y en pacientes irresecables que reciben tratamiento, evita la laparotomía exploratoria innecesaria en pacientes que no responden o que han progresado. Y esta es una ventaja que tenemos los cirujanos ahora que viene el mundial. Podemos ver en la pantalla algunos partidos. Bueno, eso es todo. Yo no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere debatir. Una cosita sobre la citología. Nosotros no es tiempo, recién en nuestro servicio hace 2 años estamos haciendo citología. Pero ¿a quiénes hacerle citología, no? Nosotros hacemos todos los estadios de T3 para 5. O a veces cuando planteamos gastrectomía laparoscópica, si estamos con estadios precoces, también hacemos lavado peritoneal. No esperamos el resultado inmediato porque no nos dan, sino solamente lo utilizamos como factor pronóstico posterior, digamos, a lo que va a hacerse
con todo completo como toda la patología. Pero yo le preguntaba en su institución, ¿hacen a toda la citología o van desde un determinado T hacia adelante? ¿Y cómo hacen el lavado? ¿Cuánto echan en la cavidad supramesocólica, inframesocólica? ¿Cómo es el procedimiento que hacen ustedes en citología? El procedimiento estándar es T3, T4, y aplicamos 200 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. Normalmente este cloruro de sodio lo hacemos encima del estómago. Es cierto que nosotros tratamos de no abrir la cavidad, la transcavidad de los epiplones para no modificar nuestro acto operatorio posterior, y eso es una cuestión por el tiempo de espera que tienen los pacientes en el instituto, y aspiramos este líquido, simplemente, y lo mandamos a evitar, a citología y esperamos esos resultados. Por dinámica del flujo del CO2 y una serie de cosas, ese líquido se distribuye, normalmente va hacia la fosa esplénica, parieto cólico izquierdo y a la cavidad pélvica. Entonces de esos 3 puntos se aspira el líquido, y sobre el espacio de Morris también, que ahí se acumula, ¿no? Pero realmente todavía no sabemos cómo interpretarlo. Recién empiezan a aparecer estudios en donde se están demostrando algunas ventajas, pero la mayoría de estos estudios tienen problemas de diseño, ¿no? Entonces no se puede considerar eso. Por eso nosotros lo abandonamos cuando hacíamos cirugía abierta, pues se abandonó, lo dejamos de utilizar, y realmente hace un par de años, al igual que ustedes, hemos empezado a darle un poquito más de importancia. Ahora, pero los oncólogos tendrán, pues, cuando tienen citología positiva, ustedes con citología positiva, ¿cambiará su tratamiento, cambiará su sistema? Lo que pasa es que todo esto que está diseñado, hoy en día, si uno revisa las guías, yo no tengo nada en contra de las guías, pero si uno revisa hay una tendencia a que el paciente vaya a un tratamiento antes de ser operado. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, es verdad, o sea, el cáncer gástrico es mal operado, mal manejado, y sus resultados son pobres. Y son tan pobres que el paciente operado con quimioterapia, con radioterapia, sus sobrevidas son inferiores a lo que obtienen los japoneses, los coreanos y nosotros con cirugía. Entonces, las guías lo que están tratando de hacer es que se mejoren los resultados que se obtienen con cirugía. Yo ya lo he comentado, o sea, el cirujano operando lo mejor que puede hacer, ya llegamos a un límite, porque desgraciadamente el problema es enfermedad avanzada, serosa expuesta, y el problema no es metástasis a distancia, es eventualmente metástasis hepática, pero el problema mayor es la carcinomatosis intraperitoneal. El 99% de los pacientes con cáncer gástrico mueren con carcinomatosis peritoneal, y eso desgraciadamente creo que hasta el día de hoy ni la quimioterapia sistémica, ni la radioterapia, ni la cirugía logran controlarlo. Entonces, lo que se está tratando de hacer con todo esto es de que logremos identificar cuáles son los casos que podrían beneficiarse de un estudio clínico o de un ensayo y ver si es que realmente mejoran o no. Y para eso necesitamos seleccionar adecuadamente al paciente. Lo mencioné hace un momento, un paciente con enfermedad avanzada, T3, T4, con ganglios positivos, al cual se le quiera incluir en un tratamiento de neoadyuvancia, que se está haciendo en Japón, se está haciendo probablemente sus resultados van a ser totalmente distintos a que si se engloba a ese mismo paciente que tiene una citología positiva. Porque ese paciente, que casi son, diríamos, el 59% de las veces, ya tiene una citología positiva, y yo lo consideraría como que ese paciente ya tiene una carcinomatosis peritoneal, diferente a aquel que tiene una citología negativa, donde vamos a tratar enfermedad localmente avanzada, pero que sí es susceptible de un tratamiento sistémico y posteriormente ir a una resección. El problema de todos estos tratamientos, y para eso puse las tasas de curación con cirugía, es que si bien es cierto un estadio clínico 4 tiene tan solo un 14% de probabilidades de curarse, las tienen con cirugía. Pero ¿qué pasa si a todos esos pacientes los llevamos a un tratamiento de neoadyuvancia y no responde y progresa el paciente y pierde ese 14.5% de probabilidades de curarse? Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. En el hospital estamos diseñando un tratamiento,
un protocolo de estudio que ya está por empezar, ha tenido un problema técnico en el ministerio, en donde no le vamos a dar neoadyuvancia a los pacientes, vamos a catalogar a los pacientes T1, T2, T3, T4 y les vamos a dar tratamiento postoperatorio, ni siquiera les vamos a dar radioterapia, porque lo único que hemos visto con la radioterapia es que o el paciente no termina su quimioterapia o las complicaciones que tiene el paciente después de la radioterapia son tremendas, la cantidad de pacientes obstruidos con estenosis de anastomosis es tremendo, tremendo, y lo que se le ofrece al paciente es 2-3% probablemente de mejorar en algo su sobrevida. ¿Alguna pregunta más? Doctora. Digamos, como acá hay jóvenes, ¿cómo le plantea, digamos, en su institución la exploración laparoscópica en una, digamos, cómo se debe revisar la cavidad abdominal, en qué sentido, y la toma de la biosa, como usted dice, siempre hay que meter 3 trócares, ¿no? El que mira y sus 2 manos para poder explorar y palpar a través de las pinzas, ¿no? Pero hay, ¿cómo, digamos, hacen su plan de trabajo para hacer su laparoscopía? Porque hay zonas inexplorables, ¿no? Resto peritoneo y todas esas cosas. Entonces, cuando uno hace la exploración, ¿cómo hace el plan de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo se recomienda hacer la exploración? Nosotros empezamos, depende de dónde hacemos la laparoscopía, porque nosotros tenemos una sala de cirugía ambulatoria, en donde realmente, yo lo digo, la laparoscopía es un saludo a la bandera, ¿no? El equipo no es adecuado, entonces, pero cuando lo hacemos en sala de operaciones, que es lo que estamos tendiendo a hacer ahora, iniciamos solamente colocando un trocar, porque muchas de las veces es más que suficiente para detectar la carcinomatosis. Entonces es menos tiempo, menos dolor, menos molestias para el paciente. En aquellos pacientes en donde no se ve a simple vista una carcinomatosis diríamos, del peritoneo parietal, introducimos hasta 2 trócares más con la intención de que podamos hacer una evaluación de todas las asas intestinales delgadas. Iniciamos del ángulo de Treitz, rechazando las asas e inspeccionando el peritoneo del mesenterio. Si no ves nada ahí, cuando el equipo de ultrasonido funciona por la laparoscopía, en algunos casos sospechosos, sobre todo los adenocarcinomas tubulares, hacemos un ultrasonido sobre el hígado. Y en cuanto a, por ejemplo, la evaluación de los ganglios paraórticos, si bien es cierto, está escrito que todo el mundo lo hace, yo creo que es bien complicado evaluarlo, porque incluso tomar biopsias de un ganglio paraórtico es súper difícil, o sea, eso está debajo de toda la grasa del mesenterio y normalmente tienen menos de 1 centímetro, es muy poco probable que lo puedas evaluar. Cuando hay enfermedad metastásica grosera, la ves generalmente a nivel del ángulo de Treitz, o sea que durante la exposición de las asas intestinales la puedes evaluar. Y normalmente no entramos a la transcavidad de los epiplones por la cuestión técnica de no producir adherencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctor Rodríguez. Bueno, si no hay más preguntas, gracias. Muy bien. Agradecemos al doctor Frank Young y vamos a ir, por favor, pedir al doctor Rodríguez que le dé entrega de su certificado. Por favor, no sé si puede colocarse para la foto.